Un Airbus A340, con casi 300 personas a bordo entre pasajeros y tripulación, acelera por la pista durante el despegue en el aeropuerto de Melbourne, Australia. El final de la pista se acerca rápidamente, pero por mucho que el primer oficial tire de los mandos, su avión no despega. La cola roza violentamente el suelo y saltan chispas. Los pasajeros se horrorizan cuando un inquietante resplandor rojo llena la cabina. ¿Conseguirán despegar antes de que sea demasiado tarde? ¿O se estrellarán al final de la pista causando el peor accidente aéreo de la historia de Australia? Esta es la terrible historia del vuelo 407 de Emirates. Una historia poco relacionada con aeronaves y mucho con el factor humano. La noche del viernes 20 de marzo de 2019, 257 pasajeros y 18 tripulantes embarcaron en el vuelo 407 de Emirates en Melbourne, Australia. Se dirigían a Dubái, un viaje de 14 horas, en una noche perfecta para volar, sin vientos y con el cielo despejado. El avión utilizado para el vuelo era un Airbus A340 de 5 años de antigüedad, un cuatrimotor relativamente moderno con un excelente historial de seguridad y uno de los pocos que podía realizar este largo viaje sin parar a repostar. Debido a la larga duración del vuelo, en lugar de 2, había 4 pilotos a bordo. 2 de ellos realizarían el despegue y el aterrizaje, y los otros 2 tomarían el relevo durante la parte de crucero del vuelo. En cuanto a los procedimientos de Emirates Airlines, la tripulación extra debía estar en la cabina, incluso para los preparativos previos al vuelo y durante el despegue y el aterrizaje. Muchas aerolíneas, incluida Emirates, consideraron que ese extra de tripulación era ventajoso en vuelos largos y ofrecía un margen de seguridad añadido. Esto hace que lo que estaba a punto de ocurrir en tierra fuera aún más desconcertante. Mientras llegaban los pasajeros y se cargaba el último equipaje, los pilotos estaban ocupados realizando los procedimientos previos a la salida. El capitán y el primer oficial tenían más de 8.000 horas de vuelo cada uno, muchas de ellas en el A340 y aún más en el A330. Pero esa noche, en lugar de ser su experiencia un punto fuerte, marcó una diferencia crucial. Había 5 personas en la cabina, los 2 pilotos, 2 ingenieros de tierra y el capitán de extra, durante los preparativos. De hecho, la cabina estaba tan abarrotada que el primer oficial tuvo que esperar fuera, en la zona de la cocina, a que se marcharan los ingenieros de tierra. Mientras los pilotos y los ingenieros de tierra charlaban, el primer oficial y el capitán revisaban sus papeles, y aquí es donde el primer oficial cometió un simple pero grave error. Todo empezó cuando introdujo el peso total del avión, su peso bruto, en la Electronic Flight Bag o EFB. Se trata de una tablet diseñada para calcular la configuración que debe tener el avión para el despegue. A partir de las cifras facilitadas por el primer oficial, la EFB calculó la configuración de flaps necesaria para el despegue, la configuración de empuje necesaria en los motores y la velocidad a la que el avión podría despegar. Cuando tecleó el peso del avión, se escurrió su dedo y en lugar de teclear 362 toneladas, marcó 262, muy por debajo de la cantidad real, lo cual significaba que el ordenador subestimó la cantidad de potencia que necesitarían los motores para despegar. También subestimó el reglaje de los flaps necesario para producir la sustentación requerida para el despegue y subestimó la velocidad necesaria para despegar. Sin embargo, por muy grave que fuera este error, había un alto nivel de redundancia no solo en los sistemas de la aeronave, sino también en los procedimientos. Los 4 pilotos tendrían varias oportunidades de percatarse de este error antes de posicionarse en la pista. El capitán buscó la EFB y empezó a comprobar las cifras introducidas por el primer oficial. Mientras tanto, el primer oficial empezó a introducir estas cifras en su copia del plan de vuelo. Pero mientras los pilotos realizaban la tarea, el capitán se distrajo con un comentario que hizo otra de las personas que estaban en la cabina. Esto causó que no llegase a completar las comprobaciones. Si lo hubiera hecho, habría descubierto que el primer oficial había introducido una cifra errónea en el peso de la aeronave. Por lo tanto, todas las cifras que la EFB había generado para el rendimiento de la aeronave en el despegue eran incorrectas. El capitán introdujo ahora estas cifras erróneas en el ordenador de gestión de vuelo FMC, el cerebro de la aeronave. Es importante destacar que, en este punto, ambos pilotos debían comprobar verbalmente que el peso de despegue introducido en el FMC y la cifra escrita en el plan de vuelo por el primer oficial coincidían. Esta comprobación crucial revelaría claramente que el primer oficial había introducido una cifra errónea en la EFB, que era 100 toneladas más ligera que la cifra del ordenador de gestión de vuelo. Pero esta confirmación verbal nunca tuvo lugar. Ahora había una comprobación menos entre los pilotos y el desastre.
Mientras los 257 pasajeros se acomodaban, no tenían ni idea de que, en la cabina, un pequeño error se estaba escapando con alarmante facilidad a medida que se acercaban al final de sus comprobaciones. Los pilotos tuvieron una última oportunidad de detectar su error. El primer oficial leyó las cifras de su copia del plan de vuelo, y el capitán comprobó que coincidían con las del ordenador de gestión de vuelo. Cuando leyó la cifra del peso para el despegue, empezó diciendo la cifra C260 y luego leyó la cifra correcta de 362 en el ordenador de gestión de vuelo. Pero eso no importaba, porque todas las cifras de rendimiento de despegue, que se habían calculado utilizando el EFB, el iPad, se habían hecho utilizando un peso incorrecto de 262. Pero por lo que él sabía, el capitán ya había comprobado sus cifras y, además, supuso que simplemente debía de haberse equivocado al escribir la cifra en el plan de vuelo, en lugar de al introducirla en el EFB. Las puertas de la cabina se cerraron, junto con la puerta de la oportunidad para que los pilotos se dieran cuenta de su error. Aquella noche, el vuelo 407 de Emirates salió de la puerta de embarque, 7 minutos antes de lo previsto. El piloto puso en marcha los 4 motores del avión y comenzó a rodar hacia la pista 16 del aeropuerto de Melbourne en dirección a Dubái. Estaba al mando el primer oficial, así que hizo moverse el avión, mientras el capitán repasaba las listas de comprobación antes del despegue. Durante el rodaje, los pilotos colocaron los flaps en la primera posición en lugar de en la segunda o tercera, donde deberían haber estado si se hubiera introducido el peso correcto de la aeronave en la EFB. Era el empuje toga, o empuje de despegue en tierra, el ajuste máximo del motor. Como resultado, la aceleración fue lenta, pero a los pilotos no les pareció especialmente extraña. Estaban acostumbrados a una amplia gama de aceleraciones en el A340, que, en cualquier caso, tenía cierta reputación de avión lento. Mientras el avión seguía por la pista, el capitán anunció 100 nudos. El avión estaba ahora en lo que se conoce como modo de alta velocidad, en el que solo un pequeño número de emergencias justifican un despegue abortado. Los pilotos podían percibir que el avión aceleraba a medida que el traqueteo rítmico de las ruedas del morro sobre las luces centrales de la pista se hacía más rápido. Entonces alcanzaron la velocidad marcada como V1, el punto de no retorno. Ahora los pilotos estaban comprometidos con el despegue, pasara lo que pasara con el avión, ya fuera un incendio del motor, un neumático reventado o cualquier otra cosa. Abortar el despegue a partir de esta velocidad sería arriesgarse a salirse del final de la pista. Segundos después alcanzó VR, velocidad de rotación. El primer oficial tiró de la palanca lateral para levantar el morro del avión. El único problema era que la velocidad se basaba en cálculos para un avión mucho más ligero. Se había calculado que la velocidad de rotación, RV, era de 140 nudos, casi 20 nudos menos para el peso real del avión. La aeronave no sería capaz de alzarse por los aires hasta que no viajara al menos a 163 nudos o 300 kilómetros por hora. Pero con los cálculos ya hechos, los pilotos tendrían que averiguarlo por las malas. El primer oficial tiró de la palanca lateral, pero el morro no se elevó. Volvió a tirar de la palanca, pero seguía sin pasar nada. El avión continuó acelerando por la pista sin ninguna señal de querer despegar. El avión estaba ahora a menos de 1000 metros del final de la pista, y la banda de luces que marcaba el límite se vislumbraba. Los pilotos se estaban quedando sin opciones. No había forma de abortar el despegue en ese momento. El capitán le dijo al primer oficial que tirara de la palanca lateral por segunda vez. El primer oficial tiró de nuevo y finalmente el morro del avión se elevó. Pero ante el horror de los pilotos, el resto del avión no lo hizo. El primer oficial siguió tirando de la palanca, y el morro se elevaba cada vez más, pero podían ver en el panel que la altura seguía siendo 0. El primer oficial, tratando desesperadamente que el avión ascendiera, siguió tirando de la palanca hasta que la cola del avión chocó contra la pista. Saltaron chispas cuando el fuselaje de la aeronave se estrelló contra la pista a casi 300 kilómetros por hora. El impacto fue tan fuerte que el registrador de datos de vuelo, una de las cajas negras del avión, cayó de su soporte sobre la propia cubierta del fuselaje. La cubierta del avión se estaba haciendo trizas, y los pasajeros podían oler el humo y el metal y el revestimiento exterior ardiendo. La cabina se iluminó con un terrorífico resplandor rojo. En cuestión de segundos, el avión se precipitaría por el final de la pista. Al ver esto, el capitán puso los motores al máximo. Era el último intento. En ese momento, estaba seguro de que todo había terminado para él y sus casi 300 pasajeros y tripulación. En la oscuridad tras las luces de la pista se vislumbraba el desastre. El avión se salió de la pista y su cola rozó el barro. Finalmente sus ruedas principales abandonaron el suelo.
Una fracción de segundo después, la cola la siguió, pero el avión apenas ascendía. Su cola golpeó la antena localizadora, perforando el fuselaje del avión y estrellándose contra una de las luces de la pista. El primer oficial elevó a duras penas el avión averiado, desesperado por no precipitarse de nuevo al suelo. Mientras ascendían tímidamente, apareció una advertencia en la pantalla central: Tail Strike. El controlador de la torre también había visto las chispas generadas por la cola al rozar la pista y alertaron a los pilotos. La tripulación sabía que no continuarían hasta Dubái. Necesitaban volver a Melbourne, pero ahora su elevado tonelaje volvía a acecharles, aunque esta vez era el del combustible, pues llevaban más de 130 toneladas a bordo. El avión estaba muy por encima de su peso máximo de aterrizaje. Los pilotos tendrían que descargar una gran cantidad de combustible antes de poder regresar al aeropuerto. El control de tráfico aéreo autorizó el ascenso a 7.000 pies y les dirigió sobre el agua para que descargaran combustible. La adrenalina del vuelo de crucero estaba por las nubes en ese momento. Si el capitán no hubiera puesto los motores a máxima potencia en el último momento, podrían haberse estrellado contra los árboles al final de la pista, provocando un gran incendio. Pero no podían dejarse llevar por la emoción. Necesitarían toda su concentración para evaluar los daños y formular un plan para volver a Melbourne. Una parte clave de ese plan era averiguar cuánto combustible tendrían que expulsar para aterrizar con seguridad. Y aquí es donde, una vez más, el primer oficial necesitaría la EFB. Mientras el avión se dirigía hacia el sur, hacia el océano, el primer oficial sacó el EFB de su compartimento de almacenamiento, pero cuando la sacó y comprobó la pantalla, se quedó de piedra. Tenía delante de sus ojos la página de despegue que había utilizado antes, y la cifra del recuadro correspondiente al peso al despegue era 100 toneladas inferior al peso real del avión. En ese momento se dio cuenta de su error. Su falta de atención había estado a punto de causar la muerte de casi 300 personas. Pero el primer oficial apenas tuvo tiempo de asimilarlo cuando el primer oficial que le acompañaba señaló algo preocupante. El avión no se estaba presurizando. Los pilotos se dieron cuenta de la terrible realidad. Cuando la cola chocó contra la pista, la cubierta del avión se desgastó y se abrieron múltiples agujeros. El avión ya no era un compartimento estanco, pero ya no había tiempo para pensar en lo que había ido mal en el despegue. Tenían que ponerse manos a la obra. El capitán declaró un pan-pan al control de tráfico aéreo. Pan-pan es la señal internacional de urgencia por radio, un paso por debajo del Mayday. El vuelo 407 tendría ahora prioridad sobre otros aviones. Mientras tanto, control de tráfico aéreo inspeccionó la pista para buscar los restos de la cola. Quedaron estupefactos ante lo que descubrieron. Mientras tanto, los pilotos empezaron a discutir sobre cuánto combustible debían tirar antes de aterrizar. En este punto tenían que encontrar un importante equilibrio. Por un lado, querían aterrizar por debajo de su peso máximo de 243 toneladas. Si lo superaban, corrían el riesgo de destruir el avión al aterrizar, lo que resultaba aún más arriesgado porque no sabían hasta qué punto estaba dañada la cola. Pero al mismo tiempo, para llegar a ese peso tendrían que deshacerse de casi todo el combustible. Y si, por alguna razón durante la aproximación, tuvieran que dar la vuelta y hacer un segundo, o incluso un tercer intento de aterrizaje, en ese caso, necesitarían más combustible. Pero si lo hicieran, tendrían exceso de peso en el primer aterrizaje. Al final, los pilotos decidieron descargar 80 toneladas de combustible. De este modo, su peso se reduciría a 280 toneladas, todavía por encima de su peso máximo de aterrizaje de 243 toneladas, pero con suficiente combustible de sobra por si necesitaban hacer varios intentos de aterrizaje. Esta vez, los pilotos no iban a correr ningún riesgo al calcular su peso. Entre ellos, hicieron 3 cálculos separados para el aterrizaje. 2 de ellos utilizando el EFB y 1 de ellos utilizando el manual de referencia rápida del avión. Pero, ¿por qué no se había prestado la misma atención a estos cálculos vitales en tierra? Los pilotos nunca se habrían encontrado en esta situación, de no ser por un simple error, se les había ido de las manos cuando el avión estaba en la puerta de embarque. Parte del problema era que, antes de embarcar, no se había aplicado la regla de la cabina hermética. Esto quiere decir que no se puede hablar de otra cosa que no sea el vuelo en curso. Esta regla se aplica durante las fases de vuelo de alta carga de trabajo, como las maniobras en tierra, y en cualquier momento por debajo de los 10.000 pies. Pero al no aplicar cuando los aviones están en la puerta de embarque, en la cabina hubo conversaciones no pertinentes. En ese momento, se creó un ambiente en el que la distracción era inevitable. Pero, ¿y los pilotos extras? ¿No se suponía que también debían participar en los preparativos previos al vuelo? ¿Por qué no se habían dado cuenta de que algo iba mal? Resultó que,
Aunque el capitán extra solía comprobar los cálculos de rendimiento del despegue con una segunda EFB, esa noche no pudo sacarla de su compartimento porque también había 2 ingenieros de tierra en la cabina, además del primer oficial extra. Por su parte, ni siquiera estuvo presente en la mayoría de estos preparativos. Había demasiadas cosas sucediendo en la cabina en ese momento para que los pilotos pudieran seguir los procedimientos por completo. Otro problema para los pilotos era que las cifras generadas por el EFB no parecían incorrectas. Estaban acostumbrados a volar en el Airbus A330, la versión más pequeña del A340, donde ese peso y rendimiento al despegue eran típicas. Los errores de cálculo que experimentaron los pilotos no eran fáciles de detectar. Pero ahora, a 7.000 pies sobre el océano, con la parte trasera dañada y un avión que no presurizaba, lo más importante eran los 257 pasajeros, que debían ser llevados sanos y salvos al aeropuerto. El controlador avisó por radio a la tripulación de que los ingenieros de tierra habían inspeccionado la pista y habían encontrado partes de la cubierta del avión y piezas rotas, entre ellas una luz y alguna antena. Fueran cuales fueran los daños del avión, debían de ser graves. El capitán se dirigió por primera vez a los pasajeros para informarles de que se había producido un impacto en la cola durante el despegue y que iban a descargar combustible y volver al aeropuerto. Muchos de los pasajeros estaban asustados. El ruido de rozadura de la carrocería del avión contra la pista, unido al resplandor rojo que despedían las chispas, había sido aterrador. Los auxiliares de vuelo prepararon la cabina para el aterrizaje y los pilotos empezaron a expulsar combustible. El carburante salía de las boquillas situadas en los extremos de las alas a 5 toneladas por minuto. Para los pilotos, la única indicación de lo que le había sucedido al avión era un aviso que aparecía en su pantalla central. Para conocer mejor los daños, tendrían que preguntar a los auxiliares de vuelo. El capitán llamó a la azafata principal, pidiéndole información sobre el despegue y el alcance de los daños en la parte trasera del avión. En ese momento, la situación parecía estar bajo control. Los pilotos finalizaron el vertido de combustible e iniciaron el descenso hacia Melbourne. Sin embargo, unos instantes después, oyeron un ruido inusual. Antes de que la tripulación pudiera averiguar de qué se trataba, recibieron la noticia más espantosa. Uno de los auxiliares de vuelo informó de que podía ver y oler humo. Los pilotos debían regresar inmediatamente al aeropuerto, sabiendo que, con un incendio a bordo, tendrían menos de 20 minutos antes de estrellarse en el mar. El primer oficial llamó por radio a la torre, informándoles de su intención de regresar inmediatamente. Incluso sin tener en cuenta un posible incendio, esto suponía un reto. Los pilotos estaban aterrizando con sobrepeso, con posibles daños debido a un impacto en la cola, y aterrizarían más rápido de lo habitual debido al viento de cola. Comenzaron rápidamente a preparar el avión para el aterrizaje. El primer oficial dio instrucciones a la azafata principal para que se preparara para una posible evacuación en el aterrizaje. Mientras tanto, el controlador de la torre de Melbourne movilizó a los servicios de rescate y extinción de incendios del aeropuerto hacia la pista. Se trataba de un avión que se había salvado por los pelos del desastre en el despegue, y ahora parecía que estaba a punto de enfrentarse a un segundo desastre en el aterrizaje. Los pilotos bajaron el tren de aterrizaje y los flaps. Fue una aproximación tensa mientras el capitán pilotaba el avión hacia la pista. Cuando aterrizara, tendría que frenar bruscamente para que el avión con sobrepeso se detuviera en la pista. En un giro terriblemente irónico, ahora corría el riesgo de que el avión se saliera del final de la pista por segunda vez en la misma noche. El vuelo 407 de Emirates sobrevoló la pista que había atravesado hacía apenas una hora y aterrizó instantes después. El capitán pisó el freno y puso los motores en reversa. El primer oficial anunció las velocidades mientras el avión seguía acelerando. Tras unos momentos de infarto, el enorme avión se detuvo al final de la pista. Sorprendentemente, los vehículos de rescate informaron de que no había signos de incendio. Los 257 pasajeros y los 18 miembros de la tripulación habían sobrevivido. Las lecciones del vuelo 407 se aplicaron a pilotos y aerolíneas de todo el sector. Desde aquel incidente de marzo de 2009, los nuevos ordenadores de gestión de vuelos llevan incorporado un software que avisa a los pilotos si las cifras de rendimiento de despegue que introducen son suficientes para que el avión despegue en la longitud de pista dada. En Emirates y en muchas otras aerolíneas, ahora se exige a 2 pilotos que calculen de forma independientemente las cifras de rendimiento de despegue para garantizar que un solo cálculo no pueda causar un desastre. Estas mejoras, junto con muchas otras en la última generación de aviones de Boeing y Airbus, hacen que sucesos como el del vuelo 407 sean mucho menos probables.
Un Boeing 777 de United Airlines sobrevolaba el Océano Pacífico a 36.000 pies de altura. De repente, una sacudida estremeció el avión, seguida de un estruendo ensordecedor. El pánico se apoderó de los pasajeros, mientras la aeronave vibraba violentamente. En ese momento crítico, el piloto automático y el acelerador automático se desconectaron, y las violentas turbulencias dificultaban la lectura de todos los instrumentos para los pilotos. El avión empezó a inclinarse bruscamente hacia la derecha, quedando temporalmente fuera de control. La situación era incierta. ¿Podrán los pilotos recuperar el control y llegar a salvo a su destino, o el vuelo estaba condenado a terminar en las profundidades del océano? Esta es la historia del vuelo 1175 de United Airlines. ...13 de febrero de 2018... Aeropuerto Internacional de San Francisco. 363 pasajeros y 15 miembros de la tripulación abordaron el vuelo 1175 de United Airlines, con destino el Aeropuerto Internacional Daniel K. Inouye, en Honolulu, Hawái. En la puerta de embarque, realizaban los preparativos para un vuelo directo desde San Francisco a Hawái, con una duración aproximada en condiciones normales de unas 5 horas y media, sobre el Océano Pacífico. La mayoría de los pasajeros se dirigían a Hawái para celebrar el Día de San Valentín, que sería justo al día siguiente de ese vuelo. Nada les hacía sospechar que en ese momento estaban a punto de enfrentarse a un giro inesperado del destino, una experiencia que jamás olvidarían. El avión era un Boeing 777-200 de 23 años de antigüedad. Estaba equipado con 2 motores turbofan Pratt & Whitney PW4077, diseñados para ofrecer un alto rendimiento y eficiencia en vuelos de largo alcance. Este modelo de motores tienen un ventilador con un diámetro de 112 pulgadas o 2,8 metros, lo que significa que la carcasa exterior del ventilador es casi tan ancha como el fuselaje del avión. Estos motores de gran tamaño son una de las principales razones de la popularidad de la aeronave. En general, cuanto mayor es el diámetro del ventilador del motor, mayor es su eficiencia. Hasta este momento la aeronave había acumulado casi 990.000 horas de vuelo, con más de 16.000 ciclos desde su fabricación. Un ciclo se considera a una operación completa del motor de un avión, desde el arranque hasta el apagado, independientemente de la duración o distancia del vuelo. Este registro es fundamental en la aviación, para monitorear el desgaste de los motores, clave para el mantenimiento y los protocolos de seguridad. En la cabina del vuelo 1175 de United Airlines, la tripulación estaba formada por 3 pilotos. El capitán Christopher Borsu Benham, de 57 años, estaba a cargo de supervisar el vuelo, monitorizando los sistemas. Contaba con más de 13.000 horas de vuelo, de las cuales 360 habían sido en el Boeing 777. Además, tenía una extensa carrera en la aviación, con experiencia en vuelos acrobáticos a lo largo de sus 40 años de trayectoria. Esta experiencia resultaría ser vital más adelante durante el vuelo. Le acompañaba en cabina el primer oficial Paul Ayers, de 60 años. El primer oficial sería el encargado de pilotar el avión en el primer tramo. El primer oficial Ayers contaba con una impresionante experiencia de más de 11.000 horas de vuelo. De este total, 10.000 horas fueron especialmente relevantes, ya que fueron realizadas en el Boeing 777. Junto con el capitán y el primer oficial, en el asiento plegable de la cabina, se encontraba Ed Gagarin, un primer oficial de United Airlines fuera de servicio. Acababa de terminar su turno anterior y estaba deseando regresar a casa para disfrutar de unos días de descanso. Sin embargo, al ver que el vuelo estaba casi lleno, preguntó si existía la posibilidad de acompañar a los pilotos en la cabina. El capitán Benham lo recibió con una sonrisa y bromeando le dijo al primer oficial Ed Gagarin que si iba a sentarse con ellos en la cabina, tal vez tendría que trabajar un poco. Ambos rieron sin saber que esa broma sería un presagio de lo que más tarde ocurriría. Ed Gagarin también mencionó que acababa de completar su entrenamiento de línea, un dato que pronto desempeñaría un papel crucial en esta historia. En aviación, el entrenamiento de línea es una fase crucial en la formación de un piloto para volar una aeronave comercial. Este tipo de entrenamiento se realiza después de haber completado la formación teórica y práctica en simuladores. Durante el entrenamiento de línea, el piloto, generalmente un copiloto recién cualificado, realiza vuelos reales bajo la supervisión de un capitán instructor o un piloto experimentado. Una vez completada la verificación previa al vuelo y realizado el suministro de combustible, informaron a la tripulación de cabina sobre los detalles del vuelo.
Después el avión inició el retroceso para dirigirse a la pista de despegue 28 izquierda. El controlador de la torre de control en tierra, situado cerca de la aeronave, se comunicó con la cabina para confirmar que todo estaba en orden. En ese momento, el robusto vehículo remolcador se enganchó suavemente al tren del morro del Boeing 777 y comenzó a moverse hacia atrás desde la puerta de embarque. Esta operación era familiar y se había realizado innumerables veces, pero la precisión y la coordinación entre el personal de tierra y los pilotos nunca dejaron de ser un verdadero ejemplo de habilidad técnica y coordinación. Todas las verificaciones se completaron sin problemas y sin anomalías. Tras un rodaje de casi 40 minutos, el primer oficial Hayes finalmente accionó las palancas de empuje para iniciar el despegue, mientras el Boeing 777 comenzó a acelerar por la pista. En la cabina, las azafatas realizaban la sesión informativa de seguridad, algo habitual para los viajeros frecuentes y una guía importante para los que volaban por primera vez, aunque no todos prestaban atención a estas indicaciones. Mientras el enorme Boeing 777, del vuelo 1175 de United Airlines, se dirigía a la pista de despegue, el capitán Benham le preguntó al primer oficial Paul Ayers si quería asumir el mando de la aeronave. El primer oficial Ayers asumió el control para el primer tramo del vuelo hacia Honolulu, tras recibir la autorización del control de tráfico aéreo. Aumentó la potencia de los motores para despegar y el avión comenzó a acelerar por la pista. Cuando alcanzó la velocidad adecuada, el primer oficial tiró de la palanca de mandos y elevó el morro de la aeronave. Pocos segundos después, el avión estaba en el aire. El despegue y el ascenso inicial se realizaron sin contratiempos. Mientras el avión ascendía, el Aeropuerto Internacional de San Francisco quedaba atrás. Poco después, el primer oficial Ayers retrajo el tren de aterrizaje y continuaron ascendiendo hasta que alcanzaron la altitud de crucero. Una vez alcanzados los 38.000 pies de altitud, 11.582 metros, la aeronave recibió autorización para incorporarse a su ruta oceánica hacia Honolulu, una de las rutas sobre agua más largas e ininterrumpidas del mundo. Esta ruta tiene de particular que no tiene ningún aeropuerto alternativo cercano durante su trayectoria y que la mayor parte transcurre sobre el océano. El vuelo 1175 transcurría con total normalidad. Mientras tanto, la tripulación atendía las necesidades de los pasajeros, garantizando su comodidad. El avión volaba de manera estable sobre el Océano Pacífico, y una sensación de calma y monotonía se apoderó de los pasajeros, totalmente ajenos a los dramáticos eventos que pronto se desencadenarían. Durante las primeras 3 horas y media, el vuelo 1175 de United Airlines transcurrió sin incidentes, con reportes de posición, verificaciones de combustible y mensajes ACARS sobre el clima y los vientos. Los mensajes ACARS, Aircraft Communications Addressing and Reporting System, son un sistema de comunicación utilizado en aviación para transmitir información entre pilotos y torre de control en tierra. Estos mensajes pueden incluir datos sobre el estado del vuelo, informes de posición, solicitudes de información meteorológica y actualizaciones sobre el rendimiento del avión, entre otros. Los pilotos establecieron comunicación con la torre de control de Honolulu y recibieron la información meteorológica actualizada a través del sistema informático a bordo de la aeronave. Los nuevos datos indicaban cielos nublados y un rango de visibilidad de 10 millas, 16 kilómetros. Además, se informó que la temperatura era de aproximadamente 21 grados Celsius. En ese momento el capitán Benham comentó que había volado a Honolulu innumerables veces, pero que nunca había visto una capa sólida de nubes tan extensa, cubriendo desde los 2.000 hasta los 33.000 pies, entre 600 a 10.000 metros, sobre las islas, como las que esperaban encontrar más adelante. Poco después, comenzaron a adentrarse en una zona de turbulencias moderadas. Debido a esto, solicitaron permiso al control de Honolulu para descender 2.000 pies, unos 600 metros, en busca de condiciones más estables. El control lo aprobó, y el primer oficial ajustó el descenso en el panel de control, dejando que el piloto automático realizara el descenso. El capitán abandonó brevemente la cabina, y a su regreso, un fuerte y violento estruendo sacudió la aeronave por completo. Los pilotos, aturdidos por la situación, no eran conscientes de lo que estaba sucediendo. El avión giró abruptamente unos 40 grados hacia la derecha. Esto causó la pérdida de control de la aeronave. Lo que los pilotos desconocían en ese momento era el desastre que se había desatado en el motor derecho. Una falla catastrófica de las aspas del ventilador, desintegrándose en pleno vuelo y poniendo en peligro la integridad de la aeronave.
Cuando se encontraban a unos 40 minutos al noreste de Honolulu, una grieta en la pala del ventilador número 11 alcanzó su punto crítico. En un instante, la enorme pala se desprendió limpiamente, a unos 3,5 centímetros de su base, y salió disparada con una fuerza tremenda, impactando y destrozando la pala contigua. Los fragmentos causaron graves daños en el núcleo del motor. La pala número 11 comenzó a moverse hacia adelante dentro del cañón protector del motor, generando ondas de choque que superaron las especificaciones del motor, lo que provocó que tanto el cañón como la carcasa fallaran y fueran arrancados del motor. Este tipo de incidente, conocido como evento de aspa del ventilador, o FBO, es algo para lo que los motores se prueban durante el proceso de certificación. Este incidente provocó la desconexión de los sistemas de piloto automático y acelerador automático. La aeronave comenzó a temblar violentamente, lo que dificultó el control de los instrumentos en la cabina. La intensa sacudida generó un ruido ensordecedor, similar al derribo de un edificio de metal, con sonidos de metal doblándose y aplastándose. Este ruido extremo obligó a los pilotos a hablar en voz muy alta para poder comunicarse mientras volaban a 36.000 pies de altitud, 10.972 metros, sobre el Océano Pacífico, lejos de cualquier zona donde pudieran aterrizar. El avión parecía girar sobre su ala derecha y temblaba como si estuviera a punto de romperse. En ese momento el capitán Benham se dio cuenta de la gravedad de la situación y exclamó: «¡Tengo los controles!». Mientras tanto, tomó los mandos de control a la vez que se desconectaban el piloto automático y el acelerador automático. El capitán observó las pantallas del motor, esperando confirmar su sospecha de una falla catastrófica, pero se sorprendió al ver que ambos instrumentos mostraban valores completamente normales. Confundido gritó: «¿Qué está pasando?». El primer oficial, Paul Ayers, respondió: «No lo sé. Los instrumentos del motor son normales». Inmediatamente el capitán Benham notó que la velocidad comenzaba a disminuir rápidamente y que tenía muy poco tiempo para reaccionar. Algo estaba sucediendo en el lado derecho del avión, que inclinaba y giraba la aeronave en esa dirección. Instintivamente, movió la palanca de mandos hacia la izquierda y giró suavemente los alerones hacia la izquierda. Enfocado en mantener la altitud, empujó la palanca izquierda del acelerador al máximo para obtener la mayor potencia posible y reducir la desaceleración. A esa altitud, es crucial no mover los controles demasiado rápido, ya que esto puede provocar ondas de choque Mach. Además, el avión ya estaba inclinado más de 40 grados, lo que aumentaba las fuerzas G y la velocidad de pérdida. Las fuerzas G, o fuerzas gravitacionales, son una medida de la aceleración que experimenta un objeto en relación con la gravedad de la Tierra. Cuando un avión realiza maniobras, como giros o descensos rápidos, tanto los pilotos como los pasajeros pueden sentir estas fuerzas como una presión sobre sus cuerpos. Las fuerzas G pueden influir en la estabilidad del avión, especialmente en situaciones de pérdida de control o en maniobras extremas. Ed, el primer oficial en el asiento auxiliar, dijo: «Tal vez hemos tenido una colisión en vuelo. Eso explicaría la explosión, las vibraciones extremas y la repentina pérdida de control». Sin embargo, estaban a 36.000 pies, 11.970 metros y no habían visto nada en su TECAS. No debería haber nadie más a esa altitud. Por encima de los 18.000 pies en Estados Unidos, 5.500 metros, todo el espacio aéreo está controlado mediante transpondedores, por lo que si hubiera habido otro avión allí, deberían haberlo detectado. Dentro de la cabina, los pasajeros temían por sus vidas mientras el capitán declaraba una emergencia, sin que nadie pudiera entender con precisión qué le estaba ocurriendo al avión. En un intento de nivelar el avión, el capitán Benham pidió al primer oficial Paul que inclinase el morro hacia abajo y de esta forma poder corregir la pronunciada inclinación. Juntos maniobraron sujetando con fuerza los controles y aumentaron la potencia de los motores, un movimiento crucial para mantener la velocidad del avión durante esta fase crítica. El capitán Benham movió el timón hacia la izquierda y aplicó potencia al motor izquierdo para detener el balanceo del avión. Su amplia experiencia en vuelo, que incluía vuelos acrobáticos, resultó ser crucial en ese momento. De manera intuitiva, buscó un punto de equilibrio crítico para mantener el control del vuelo y evitar un descenso hacia el océano, mientras continuaba la incertidumbre sobre qué había causado los problemas en el avión. Con precisión, ajustó la inclinación del morro del avión para estabilizar el cabeceo y el balanceo. Rápidamente, consiguió realinear la trayectoria de vuelo, cuando solamente habían pasado unos 30 segundos después del incidente.
En ese momento, ni el capitán Benham ni el primer oficial Ayers estaban seguros de las condiciones en las que se encontraba el avión, ya que los instrumentos del motor mostraban lecturas normales, dejando la incógnita sobre la causa de la inestabilidad. Sin embargo, pocos segundos después, el indicador del motor derecho y el sistema de alerta revelaron información crítica. No había presión en el motor derecho. Al ver esta información, el capitán Benham dedujo que habían perdido el motor derecho, pero seguía perplejo ante la razón por la cual el avión continuaba temblando violentamente. El capitán ordenó al primer oficial Ayers que revisara inmediatamente la lista de verificación de daños severos en el motor. Ambos revisaron paso a paso la lista mientras continuaban volando sobre el Océano Pacífico, a 200 millas de Honolulu, 321 kilómetros. Al apagar el motor derecho, la vibración disminuyó, pero seguía siendo complicado controlar el avión, lo que dificultaba el manejo y el descenso. Para mantener la velocidad de descenso gradual, el capitán Benham aumentó al máximo la potencia del motor izquierdo. En ese mismo instante, los pilotos decidieron declarar una emergencia. Ante la gravedad de la situación, pidieron ayuda al primer oficial fuera de servicio que les acompañaba en cabina, Ed Gagarin. El capitán instruyó al primer oficial para que ejecutara la lista de verificación de descenso, mientras le pedía a Ed Gagarin que obtuviera los vectores hasta el Aeropuerto Internacional de Honolulu, todo ello con un solo motor en funcionamiento. El capitán Benham controlaba el avión con gran destreza mientras descendía a una altitud de 33.000 pies, 10.058 metros. A medida que se adentraban en las nubes, la velocidad del aire se redujo a 241 nudos, 446 km/h, durante este descenso. Este escenario presentó ciertos desafíos aerodinámicos, especialmente debido al flujo de aire interrumpido sobre el ala derecha. El capitán era consciente de que bajar el morro hacia abajo para aumentar la velocidad del aire podría comprometer las posibilidades de aterrizar en Honolulu. Por otro lado, elevar el morro para reducir la velocidad del aire podría hacer que el avión fuera más susceptible a una entrada en pérdida. En ese momento, el capitán determinó que la velocidad óptima se situaba entre 245 y 255 nudos, 453 y 472 km/h, asegurando la estabilidad del vuelo sin riesgo de entrar en pérdida. Con solo el motor izquierdo funcionando y el motor derecho apagado, planeó una aproximación one-shot para aterrizar en Honolulu debido a la pérdida de altitud. La aproximación one-shot es una maniobra de aterrizaje que implica realizar un único intento de aterrizaje en la pista, sin la posibilidad de realizar una segunda aproximación. Se utiliza en situaciones donde el tiempo o las condiciones son críticas, y el piloto debe asegurarse de que el aterrizaje se realice correctamente en el primer intento. Este tipo de aproximación requiere una alta precisión en el control del avión y un cálculo meticuloso de la altitud y la velocidad para garantizar un aterrizaje seguro. El capitán mantuvo el control del avión en condiciones desafiantes, calculando continuamente la altitud, la velocidad del aire y la distancia. En un momento crítico, el capitán Benham solicitó al primer oficial que reactivara el piloto automático y el acelerador automático, pero lamentablemente, estos controles seguían sin estar operativos. Debido a esto, se vieron obligados a pilotar el avión de forma manual mientras se dirigían hacia Honolulu, lo que representó un gran desafío. El capitán informó a la tripulación de cabina sobre los problemas con el motor derecho y mencionó la posibilidad de amerizar en el océano debido a las dificultades para mantener el control del avión. Les pidió que prepararan a los pasajeros en cabina por si finalmente tenían que recurrir a este tipo de aterrizaje. En ese momento el capitán solicitó a Ed Gagarin que hiciese una fotografía del motor derecho, por si esto ayudaba a comprender mejor la situación. Aún no entendía por qué el avión seguía temblando y por qué era necesario acelerar a fondo para mantener un descenso controlado. Ed Gagarin logró grabar un breve vídeo del motor dañado y se lo mostró a los pilotos, revelando que la cubierta del motor había sido arrancada. Los pilotos quedaron perplejos al contemplar las imágenes. Con esta información, comprendieron que la dinámica del vuelo estaba comprometida. Se comunicaron con el centro de operaciones de la aerolínea para pedir ayuda con la lista de verificación y contactaron con Honolulu para informar al centro de control sobre el incidente. A medida que se aproximaban al aeropuerto de Honolulu, el capitán Benham colocó los flaps en posición 1. Ante la incertidumbre de la situación, la tensión era palpable en la cabina. Un suspiro de alivio recorrió la cabina cuando los flaps se activaron con éxito. Mientras el avión descendía a través de las capas de nubes, las luces de la pista comenzaron a vislumbrarse.
El capitán le pidió al primer oficial que desplegase el tren de aterrizaje. Inmediatamente el primer oficial realizó la solicitud. Posteriormente, el primer oficial informó al capitán sobre los procedimientos que debían llevar a cabo antes de aterrizar. Sin embargo, el capitán era consciente de que solo tendrían una oportunidad para aterrizar. El primer oficial Ayers bajó y bloqueó el tren de aterrizaje. Una gran sensación de alivio recorrió la cabina, al ver que el morro del avión se alineaba con la línea central de la pista, atravesando la última capa de nubes y revelando finalmente la pista por completo. En ese momento, movieron la palanca de los flaps a la posición 5 y continuaron progresivamente la posición 15, manteniendo una velocidad de 180 nudos, 335 kilómetros. Con el enorme y pesado avión en una situación crítica que debía aterrizar inmediatamente, la situación se volvió tensa. Mientras tanto, el equipo de bomberos ya estaba esperando en tierra. El avión se aproximaba cada vez más a la pista de aterrizaje, y el capitán continuaba con el descenso del avión lentamente. El sonido de los neumáticos al tocar el suelo de la pista fue el alivio final y rompió el silencio en la cabina, seguido de la desaceleración, mientras aplicaban el empuje inverso para lograr un aterrizaje suave. Al detenerse, los aplausos llenaron la cabina cuando los pasajeros se dieron cuenta de que el aterrizaje había sido un éxito. El primer oficial informó al capitán de que podía soltar los controles en ese momento. Inmediatamente el capitán Benham fue consciente de que aún mantenía un firme agarre de los mandos con su mano izquierda y sostenía el acelerador con la derecha, a pesar de que el avión ya se encontraba en tierra y se había detenido. El personal de rescate y extinción de incendios no tardaron en realizar una minuciosa inspección. Después, determinaron que era seguro continuar con el rodaje de la aeronave hasta la puerta de embarque, donde los 363 pasajeros, los 3 pilotos y los 12 asistentes de vuelo pudieron desembarcar normalmente. Afortunadamente nadie resultó herido en este incidente. Varios organismos iniciaron rápidamente una investigación exhaustiva, incluidos el Laboratorio de Materiales Pratt & Whitney, los metalúrgicos de la FAA y la NTSB. La investigación integral implicó acceder a los registros de la aeronave y examinar directamente el motor para identificar el origen del mal funcionamiento y su explosión. Los investigadores encontraron una fractura en el aspa del ventilador del motor derecho, así como un pequeño agujero y varias abolladuras y hendiduras en el fuselaje cerca de dicho motor. En el lado derecho del fuselaje se detectaron 2 pequeñas abolladuras y pinchazos justo debajo de la ventana, alrededor de las filas de asientos 20 y 21. El examen de las aspas del ventilador reveló que el aspa número 11 se había fracturado de forma transversal a través del ala de aire, justo encima de los carenados entre la base de cada aspa. El otro aspa del ventilador, identificada como la número 10, también se había fracturado, aproximadamente a mitad de su longitud. Esta fractura fue causada por fatiga, que se había originado desde un punto subterráneo en la superficie interior de las aspas del ventilador de núcleo hueco. Durante la investigación, se reveló que los motores habían sido reacondicionados por última vez en 2015. En ese momento, Pratt & Whitney estaba probando la durabilidad de los motores, utilizando una técnica llamada imagen acústica térmica, TAI, una tecnología emergente que aún se encontraba en desarrollo. Este método funcionaba generando vibraciones en las aspas mediante energía sonora. Si existía alguna grieta, las superficies internas de la fractura se rozarían entre sí, generando calor, que luego se detectaba con sensores térmicos. Esta técnica, más sencilla que otras, fue rápidamente adoptada por Pratt & Whitney. Si al realizar la TAI detectaban una posible grieta, la pala se enviaba para más pruebas con otras tecnologías no destructivas. Aunque en esas inspecciones, los técnicos notaron una anomalía en una de las aspas, lo descartaron como un simple problema en la capa de pintura de la propia pala. En el motor derecho, faltaba gran parte del revestimiento del borde de entrada, así como la mayor parte de los cañones interiores y exteriores, y aproximadamente la mitad del mamparo trasero, que no fueron recuperados. Además, la mayoría de las mitades interior y exterior de la carcasa del ventilador también estaban ausentes, ya que estas piezas se perdieron en el mar. La entrada, después del mamparo, estaba hecha de plástico reforzado con fibra de carbono en los aviones de fábrica, mientras que durante las pruebas de certificación de las aspas del ventilador del motor, se utilizó un mamparo de aluminio. A diferencia del plástico reforzado, el aluminio puede rendir de manera similar al absorber la misma cantidad de energía. Los análisis estructurales de la entrada y la cubierta del ventilador revelaron que el diseño del mamparo de plástico reforzado con fibra de carbono
Era menos robusto que el mamparo de aluminio probado durante la certificación del motor, lo que pudo haber contribuido a su desprendimiento. La entrada del motor, al no estar intacta, provocó fuertes sacudidas que los pilotos describieron como una alteración de la superficie aerodinámica. Esto comprometió significativamente la estabilidad de la aeronave, causando que se desestabilizara inmediatamente después del impacto inicial. Se descubrió que las piezas de la entrada del motor utilizadas durante las pruebas de certificación estaban hechas de aluminio, que tiene una mayor capacidad para ceder y deformarse, en comparación con el polímero reforzado con fibra de carbono que finalmente se utilizó en la producción. Esta fue una de las razones por las que las partes frontales del motor se destruyeron rápidamente, mientras que la carcasa permaneció razonablemente intacta. Sin embargo, cuando esas secciones delanteras del motor desaparecieron, parte de las aspas del ventilador que continuaban girando se desprendieron de la carcasa y se dispararon directamente hacia el costado del avión. Por suerte impactaron en un lugar específico donde se encontraba un larguero, una estructura que se ubica justo debajo de una de las ventanillas del pasajero. Esto evitó que el fragmento de la pala perforara la cabina, lo que podría haber sido catastrófico para el pasajero, y aún peor, habría provocado una despresurización inmediata de la aeronave. Para prevenir que se repita un evento similar, la FAA emitió en 2019 una directiva de aeronavegabilidad, que exige inspecciones periódicas de los motores basadas en los ciclos de uso. En particular, se estableció que las aspas del ventilador deben ser inspeccionadas cada 6.500 ciclos de vuelo. Este estándar fue adoptado por otras autoridades de aviación nacional. En agosto de 2020, Boeing envió actualizaciones a la FAA sobre sus esfuerzos para reforzar las cubiertas de los motores del Boeing 777. El fabricante comunicó a los reguladores su decisión de rediseñar y producir cubiertas de reemplazo, permitiendo a las aerolíneas modernizar sus flotas y comenzar el proceso de actualización. United Airlines, por su parte, ofreció reembolsos completos a todos los pasajeros del vuelo afectado. Un año después, la tripulación de cabina recibió el premio a la superioridad aérea de la Asociación de Pilotos de Aerolíneas por aterrizar el avión de manera segura. Las heroicas acciones del capitán Benham fueron destacadas por su increíble determinación y compostura, incluso bajo presión extrema durante los últimos 40 minutos del vuelo. Nunca soltó el acelerador ni la palanca de mandos, controlando manualmente la aeronave hacia un aterrizaje seguro y exitoso sin heridos, a pesar del incidente.